¿Y si te dijera que algunos famosos podrían ser viajeros en el tiempo? Desde un misterioso hombre del siglo XIX que luce exactamente como John Travolta, hasta sorprendentes parecidos entre Daniel Radcliffe, Keanu Reeves y figuras del pasado. Hoy te presentamos 15 celebridades que tienen un doble en otra época. Prepárate para sorprenderte. Leonardo DiCaprio. Si creías que Leonardo DiCaprio solo era un actor talentoso y un rompecorazones de Hollywood, tienes que enterarte de una cosa más. Al parecer también es un viajero en el tiempo, porque en una foto de los años 60 aparece una mujer llamada Judy Zipper, que es prácticamente su clon. En serio, la similitud es tan grande que podríamos imaginar a Leo diciéndole al director de El Lobo de Wall Street: lo siento, Martín, pero antes de ser un magnate de las finanzas, fui una mujer elegante de los 60. La imagen muestra a Judy con un peinado de la época, pero lo realmente sorprendente es su rostro. Misma estructura ósea, misma mirada y hasta la sonrisa es idéntica. Es como si alguien hubiera hecho un deepfake en la vida real y lo hubiera mandado al pasado. Ahora la pregunta es, ¿será que Judy también tenía romance con modelos? ¿O en esa vida sí tuvo un amor duradero? Pero lo más inquietante es que esta no es la primera vez que el protagonista de Titanic tiene un doble histórico. En internet circulan fotos de soldados rusos y hasta de un viejo pintor que también se parecen a él. ¡Leo! ¡Ya basta! ¿Cuántas vidas has vivido? ¿Acaso eres inmortal y por eso no envejeces? Si esto sigue así, en unos años vamos a descubrir una foto de la Edad Media con un caballero idéntico a él. Y no nos sorprendería en absoluto. Keanu Reeves. Si hay alguien en Hollywood que parece desafiar las leyes del tiempo, ese es Keanu Reeves. No solo porque ha mantenido la misma apariencia desde los años 90, sino porque hay pruebas fotográficas de que podría haber estado por aquí desde el siglo XIX. Existe una imagen de un caballero del siglo XIX con el mismo rostro sereno, los mismos pómulos marcados y la misma expresión de «lo sé todo pero no diré nada». Es decir, Keanu es solo un actor talentoso o un viajero del tiempo que simplemente ha decidido quedarse entre nosotros. No es broma. Keanu no envejece, no busca atención y parece estar en un nivel de calma espiritual que solo un ser inmortal podría alcanzar. Además, piénsalo, en Matrix descubre que la realidad no es lo que parece. En John Wick sobrevive a todo sin sudar demasiado y en la vida real actúa como si llevara siglos de sabiduría a sus espaldas. ¿Coincidencia? ¿O Keanu realmente ha vivido muchas vidas antes de esta? Pero la teoría se pone mejor. En internet circula otra imagen de un artista francés del siglo XVI llamado Paul Monet, quien sorprendentemente también se parece muchísimo a Keanu. ¿Significa esto que él ha sido un actor siempre? ¿Será que lo veremos en una película dentro de 100 años con el mismo rostro, interpretando a un personaje futurista mientras nosotros envejecemos como mortales comunes y corrientes? Si esta teoría es cierta, Keanu no solo es el hombre más humilde y genial de Hollywood, sino también el guardián silencioso del tiempo. Su misión: hacer películas épicas, andar en moto como un héroe legendario y recordarnos que la verdadera clave de la vida es ser buena persona. Lily Collins. Si alguna vez viste una foto de Lily Collins y pensaste, ¡wow! Me recuerda a alguien, no estás solo. La estrella de Emily in Paris es prácticamente la versión moderna de la legendaria Audrey Hepburn. Mismos ojos enormes y expresivos, mismas cejas perfectamente arqueadas, mismo rostro delicado y hasta la misma sonrisa que podría derretir el corazón de cualquiera. En serio, si Hollywood hiciera una película sobre Hepburn, ni siquiera tendrían que buscar casting, porque Lily ya tiene el papel asegurado. Pero el parecido no es solo físico. Ambas actrices comparten un aura de elegancia natural y un estilo que mezcla sofisticación con un toque de inocencia. Audrey conquistó el mundo con su papel en Breakfast at Tiffany's y su icónico vestido negro, mientras que Lily ha deslumbrado con su carisma en la pantalla chica y grande. Ambas han sido musas de la moda, íconos de la feminidad y dueñas de una presencia que las hace inolvidables. Ahora, aquí viene la gran pregunta: ¿simple coincidencia genética o destino? Porque, si lo piensas, la industria del cine rara vez nos da dos estrellas tan similares en diferentes épocas. Tal vez Audrey Hepburn decidió volver a la Tierra en el cuerpo de Lily para seguir iluminando el mundo con su gracia. O tal vez el universo simplemente se aseguró de que tuviéramos una nueva versión de la elegancia en el siglo XXI.
Lo cierto es que, aunque Audrey y Lily pertenecen a generaciones distintas, su impacto es atemporal. Y si un día Lily Collins llega a interpretar a Hepburn en una película biográfica, no nos quedará duda de que el parecido va más allá de lo físico y que la realeza de Hollywood nunca desaparece, solo se reinventa. Orlando Bloom. Si alguien podía tener un doble histórico con pinta de caballero de novela, obviamente tenía que ser Orlando Bloom, porque este hombre nació con rostro de época, y para demostrarlo, existe una fotografía del siglo XIX en la que aparece un sujeto que es su clon exacto. Mismo porte elegante, misma mandíbula bien definida y la misma mirada intensa que conquistó corazones en Piratas del Caribe. La única diferencia es que, en vez de empuñar una espada junto a Jack Sparrow, este Orlando Vintage probablemente empuñaba una pluma o desafiaba a alguien a un duelo de honor. Ahora, imaginemos por un momento que este Orlando del pasado también tenía el mismo carisma y espíritu aventurero. ¿Será que en lugar de surcar los mares, surcaba los salones de la alta sociedad con un chaleco y un monóculo? Porque si nos guiamos por la foto, bien podría haber sido un escritor bohemio, un espía encubierto o incluso un noble con un oscuro secreto. ¡Vamos, Hollywood! Necesitamos una película sobre esto. Y no es la primera vez que Orlando Bloom parece salido de otra época. Basta con ver su actuación en El Señor de los Anillos para darnos cuenta de que tiene una cara que encajaría perfectamente en cualquier mural renacentista. De hecho, si revisamos bien las pinturas antiguas, no sería raro encontrar un retrato de algún príncipe medieval idéntico a él. ¿Acaso Orlando ha estado colándose en la historia sin que nos demos cuenta? Si en unos años aparece otra foto en blanco y negro con su cara, ya no quedará duda. O este hombre es un viajero del tiempo, o simplemente nació con el ADN perfecto para verse bien en cualquier siglo. Lo único que nos falta descubrir es si en su vida pasada también tenía a un Johnny Depp al lado haciendo locuras, porque ahí sí cerramos el caso. Eddie Murphy. Si alguien tenía que estar en esta lista, por supuesto que era Eddie Murphy, porque este hombre no solo tiene el récord de interpretar a 1000 personajes en una sola película, sino que también parece haber tenido una versión idéntica en el siglo XIX. Existe una foto antigua de un hombre afroamericano con su misma sonrisa característica, misma forma de rostro y hasta la misma expresión de "estoy a punto de soltar un chiste que te va a hacer llorar de la risa". En serio, es tan parecido que podríamos pensar que Eddie viajó al pasado solo para trolearnos. Imaginen por un momento que este Eddie del pasado también era el alma de todas las fiestas. Fácilmente podríamos haberlo encontrado en algún club clandestino de la época, contando chistes a la élite mientras sorbía whisky y soltaba carcajadas legendarias. O tal vez era un carismático orador que mantenía a todos enganchados con su increíble capacidad de contar historias. Porque si algo sabemos de Eddie Murphy es que nació para hacer reír en cualquier siglo. Pero esperen, que aquí hay algo aún más sospechoso. Si Eddie Murphy en realidad sí ha estado saltando entre épocas, ¿qué tal si cada personaje que ha interpretado es solo una versión de sí mismo en diferentes vidas? Desde un detective en los 80 hasta un burro parlante en un reino de fantasía, Eddie ha estado en todos lados. John Travolta. Si alguna vez pensaste que John Travolta tenía una vibra algo vintage, estás más que en lo cierto. Existe una foto de 1860 en la que aparece un hombre con el mismo rostro, la misma mirada intensa y hasta la misma expresión confiada del protagonista de Gris y Fiebre de Sábado por la Noche. Es como si Travolta hubiera cambiado los pantalones acampanados por un traje de la guerra civil y estuviera listo para bailar, pero en un salón del siglo XIX. La imagen en cuestión muestra a un caballero elegante con una chaqueta oscura y el cabello peinado hacia atrás, justo como Travolta en sus mejores tiempos de Danny Zuko. La única diferencia es que, en lugar de desafiar a su pandilla en una carrera de autos, este doble del pasado probablemente desafió a alguien en un duelo a pistolas al amanecer. Puedes imaginarte a John Travolta diciendo "¿Quieres bailar, forastero?", mientras desenfunda, porque nosotros sí. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Algunos teóricos de la conspiración dicen que Travolta, al igual que Nicolas Cage, podría ser un vampiro inmortal. Sí, al parecer hay una teoría que dice que ciertas celebridades no envejecen porque han estado rondando la Tierra desde hace siglos. Y siendo sinceros, Travolta ha tenido tantas transformaciones de imagen que no nos sorprendería que su próximo papel fuera el de un conde misterioso que nunca muere.
Si todo esto es cierto, entonces John Travolta no solo dominó la pista de baile en los 70, sino que probablemente también fue el rey de los bailes de salón en el siglo XIX. Ahora la pregunta es, ¿qué otras épocas ha visitado? ¿Hay una foto suya en la antigua Roma? ¿Acaso le enseñó a Julio César a hacer el paso de Staying Alive? Nunca lo sabremos, pero la idea nos encanta. Sylvester Stallone. Al parecer, Sylvester Stallone lleva siendo rudo desde el siglo XIX. Existe una pintura antigua donde aparece un hombre con su misma expresión de "no me molestes si no quieres problemas", la misma mandíbula cuadrada y esa mirada intensa que dice "voy a superar cualquier obstáculo con o sin guantes de boxeo". ¿Acaso Stallone entrenaba en los callejones de 1800 para luego reencarnar como el héroe de acción definitivo? Lo más loco de todo es que este doble del pasado tiene la misma actitud de tipo que ha vivido 1000 batallas. ¿Será que en otra vida Stallone era un soldado que lideraba a sus tropas? ¿O tal vez era un forajido del viejo oeste que en lugar de lanzar puñetazos en el ring, resolvía sus problemas con duelos al amanecer? Porque vamos, todos sabemos que si hay alguien que podría haber sido un pistolero legendario, ese es Stallone. Pero esperen, ¿y si Sylvester no es solo un viajero del tiempo, sino que ha estado repitiendo la misma historia una y otra vez? Piensa en esto, en el siglo XIX era un luchador callejero, en los 70 se convirtió en Rocky, en los 80 fue un soldado invencible con Rambo y en los 2000 siguió pateando traseros con los indestructibles. Es como si estuviera condenado a ser el tipo más rudo de cada generación. Nicolas Cage. Si hay alguien en Hollywood que ha sido el centro de teorías locas, ese es Nicolas Cage. Y esta vez, Internet tiene una prueba bastante convincente. Una foto antigua con su cara. Sí, existe una imagen de un hombre de la Guerra Civil estadounidense que es el reflejo exacto de Cage. Mismo rostro alargado, misma expresión de "sé algo que tú no", y la misma mirada intensa que ha usado en Face Off, Ghost Rider y básicamente en todas sus películas. Pero esto no termina ahí, porque cuando las personas vieron la foto, en lugar de decir "wow, qué coincidencia", dijeron "espera, ¿acaso Nicolas Cage es un vampiro?". Y la teoría explotó en internet, porque vamos, piénsalo, Cage ha interpretado a un vampiro en Vampire's Kiss, ha protagonizado historias sobre misterios históricos en La leyenda del tesoro perdido, y lo más importante, su cara no envejece. ¿Será que ha estado actuando en Hollywood desde el siglo XIX, esperando el momento perfecto para revelarnos su verdadera identidad? Y no olvidemos que el actor es famoso por hacer películas de todo. O sea, este hombre ha sido motociclista endemoniado, mago, ladrón de tesoros, piloto de aviones en problemas. Básicamente, lo único que le falta es protagonizar una película sobre un tipo que viaja en el tiempo. Oh, espera, también lo hizo. The Family Man, Next, Señales del futuro. ¿Será que en realidad no actúa, sino que nos deja pistas sobre su vida eterna en cada papel? Mesut Özil. ¿Alguna vez te has topado con una foto antigua y jurado que era alguien famoso del presente? Eso es justo lo que pasa cuando ves una imagen de Enzo Ferrari, el legendario fundador de la marca de autos deportivos Ferrari, y la comparas con una foto actual del futbolista alemán Mesut Özil. El parecido entre ambos es tan impresionante que muchos en internet han bromeado diciendo que Özil es la reencarnación de Ferrari, aunque suena como una simple teoría loca. Lo cierto es que las similitudes físicas son difíciles de ignorar. Ambos comparten rasgos faciales muy marcados, ojos expresivos y algo caídos, pómulos definidos, una forma muy similar de la nariz y hasta una expresión seria que parece reflejar concentración y determinación. Lo curioso es que Enzo Ferrari murió en 1988, justo el mismo año en que Mesut Özil nació. ¿Coincidencia? Para muchos, esto solo alimenta el misterio y las especulaciones en redes sociales. Más allá de lo paranormal, este tipo de parecidos nos recuerda lo fascinante que puede ser el rostro humano y cómo, a veces, la genética parece repetir patrones inesperados. Tal vez no sea una señal del universo, pero sí un divertido y sorprendente detalle digno de comentar entre amigos. Daniel Radcliffe. Si creías que la magia de Harry Potter solo existía en los libros, prepárate, porque Daniel Radcliffe podría haber lanzado un multijugos en la vida real.
existe una fotografía antigua de una mujer del siglo XIX que sorprendentemente luce como su gemela perdida. Mismo rostro, misma mirada profunda y hasta una expresión muy similar. ¿Será que Daniel no solo viaja en el tiempo, sino que también ha cambiado de identidad a lo largo de los siglos? Lo curioso es que Radcliffe ha demostrado ser un actor camaleónico. Pasó de ser el niño mago más famoso del mundo a interpretar personajes de todo tipo, desde un cadáver parlante en Swiss Army Man hasta un hombre con cuernos en Horns. Básicamente, si alguien en Hollywood puede haber tenido múltiples vidas, es él. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Qué estaba haciendo su doble femenina en el siglo XIX? ¿Era una escritora misteriosa? ¿Una bruja oculta en la sociedad victoriana? ¿O simplemente alguien con una expresión perpetua de «he visto cosas que no creerías»? Lo cierto es que si en otra vida Daniel Radcliffe fue esta mujer, su destino claramente era dejar huella en la historia, de una forma u otra. Tal vez el universo simplemente se divierte repitiendo ciertos rostros a lo largo del tiempo. O en el fondo, la magia sí existe y Radcliffe es la prueba viviente de que algunos secretos del mundo mágico todavía no han sido revelados. Jack Gleeson. Si viste Game of Thrones, seguro odiaste a Joffrey Baratheon con cada fibra de tu ser, pero lo que quizás no sabías es que Jack Gleeson, el actor detrás de este inolvidable villano, podría haber sido un rey malvado en la vida real. Existe un noble medieval que luce exactamente como él, misma cara afilada, misma expresión altiva y la misma mirada de «haré lo que me dé la gana porque soy de la realeza». Ahora, pongámonos serios. ¿Y si Jack Gleeson no estaba actuando, sino reviviendo recuerdos de otra vida? Porque vamos, su interpretación de Joffrey fue tan perfecta que parecía que ya sabía exactamente cómo ser un monarca detestable. Tal vez en la Edad Media, este doble suyo gobernaba con puño de hierro, ordenando castigos a quien se atreviera a desafiar su autoridad. ¿Casualidad? No lo creo. Lo más curioso es que, a diferencia de su alter ego medieval y de Joffrey, por supuesto, Jack Gleeson en la vida real es todo lo contrario. Un tipo tranquilo que, después de Game of Thrones, prácticamente se alejó de la fama y decidió llevar una vida más normal. Quizás, después de haber sido un rey tirano en otra época, en esta vida solo quiso relajarse y evitar cualquier drama. Pero si algún día lo vemos protagonizando una película de época con corona y cetro en mano, solo podemos decir una cosa: el destino tiene sentido del humor y Jack Gleeson está condenado a ser un rey. Una y otra vez. Christina Aguilera. El rostro de Christina Aguilera parece haber existido décadas antes en otra leyenda del espectáculo. Ginger Rogers. Sí, la icónica estrella del cine clásico y compañera de baile de Fred Astaire no solo compartía el don del entretenimiento con Christina, también compartía su rostro. Mismas facciones, misma elegancia y hasta la misma actitud de «puedo deslumbrarte con mi voz, mi baile o lo que se me dé la gana». Pero lo más interesante no es solo el parecido físico, sino también la coincidencia en sus carreras. Ginger Rogers conquistó Hollywood en los años 30 y 40 con su increíble talento para el canto y el baile, mientras que Christina Aguilera hizo lo propio en la industria musical, con una voz que desafía las leyes de la física. Ambas irrumpieron en la escena con una mezcla explosiva de técnica, carisma y un estilo que las hizo inolvidables en sus respectivas épocas. Ahora, ¿y si Christina es la reencarnación de Ginger Rogers? Piénsalo, las dos tienen ese aire de estrella dorada de Hollywood, esa seguridad en el escenario y una capacidad para dejar a la gente boquiabierta con cada presentación. Tal vez Rogers dejó el cine musical para regresar en el siglo XXI con una nueva misión: cambiar la industria de la música con notas imposibles y letras que empoderan. Una cosa es clara, si un día Christina decide protagonizar un musical clásico, todos deberíamos estar atentos, porque tal vez, solo tal vez, el destino está cerrando el círculo de un artista que ha brillado más de una vez en la historia. Johnny Depp. Si hay alguien en Hollywood que parece haber vivido varias vidas, ese es Johnny Depp. Su estilo bohemio, su aire misterioso y su capacidad para transformarse en cualquier personaje han hecho que muchos se pregunten, ¿y si no es su primera vez en este mundo? Pues bien, existe una foto antigua de un hombre que es su copia exacta. Misma mirada intensa, mismos pómulos marcados e incluso el mismo bigote.
Si le pones un sombrero y un abrigo largo, podría pasar como una versión victoriana de Jack Sparrow. Pero aquí viene lo curioso. Johnny no solo se parece a este hombre, sino que también ha interpretado personajes que parecen sacados de otra época. Desde piratas y vaqueros hasta vampiros de siglos pasados, su filmografía es básicamente un recorrido por la historia. ¿Y si en realidad está interpretando roles que ya vivió? Tal vez en el siglo XIX era un poeta rebelde, un bandido con estilo o un artista excéntrico que nunca encajó del todo en su tiempo. Además, no podemos ignorar el hecho de que Johnny siempre ha tenido un aura de misterio. Es de esos actores que parecen no pertenecer completamente a esta era, como si en cualquier momento pudiera desaparecer y reaparecer en un cuadro antiguo. Y si, en lugar de actuar, simplemente está recordando fragmentos de sus vidas pasadas y plasmándolos en la pantalla. Si un día encontramos otra foto de hace 500 años con su rostro, ya no quedará ninguna duda. Johnny Depp no solo es un maestro de la actuación, sino que ha estado entre nosotros por mucho más tiempo del que creemos. Y sinceramente, eso explicaría muchas cosas. Justin Timberlake. ¿Pensabas que Justin Timberlake solo era bueno para cantar, bailar y hacernos recordar que el Frosted Tips fue un error de los 2000? Espera a ver esto. Porque resulta que también tiene un clon del siglo XIX. Existe una foto antigua en la que aparece un hombre con el mismo rostro, la misma mirada y hasta la misma barba de Timberlake, pero con ropa de otra época. Es decir, podríamos estar viendo a un Timberlake, versión Western Edition, listo para sacar un álbum en vinilo del siglo XIX. Lo más inquietante es que este doble del pasado parece tener el mismo swag natural que Justin. O sea, imaginas a este tipo entrando a un salón del viejo oeste, quitándose el sombrero con estilo y diciendo: señores, voy a traer el ritmo a esta ciudad. Lo único que le faltaría sería hacer un solo de beatbox antes de retar a alguien a un duelo, porque sí, el tipo tiene toda la actitud de alguien que no se deja intimidar. Ahora, esto plantea preguntas serias. Justin Timberlake ha estado saltando de siglo en siglo, dominando la música de cada época. ¿Podría ser que en el Renacimiento era un trovador que componía baladas para la nobleza? ¿O tal vez en los años 20 fue un cantante de jazz con una boy band de barberos? Porque con esa cara de eterno galán no nos sorprendería. En cualquier caso, si esta teoría de los clones históricos es cierta, entonces el Timberlake de 1800 seguramente tenía su propia versión de Cry Me a River, pero con una guitarra de cuerdas de tripa y un ritmo más colonial. Increíble, ¿verdad? Bruce Willis. Si alguien pensaba que Bruce Willis solo había sido el tipo rudo definitivo desde los 80, pues prepárense, porque al parecer también lo fue en el siglo XIX. Existe una foto antigua que muestra a un hombre con la misma calva legendaria, la misma mirada de tipo duro y la misma actitud de voy a salvar el día, aunque tenga que saltar por una ventana en llamas. En serio, esta imagen nos hace preguntarnos, ¿acaso Bruce estuvo atrapado en un duro de matar del siglo XIX, pero en vez de terroristas, luchaba contra bandidos del viejo oeste? El parecido es tan sorprendente que casi podemos imaginar a este Bruce del pasado mascando tabaco, o tal vez no era un vaquero, sino un oficial del ejército con la misma determinación que el John McClane del futuro. Porque vamos, sea en la época que sea, es imposible que un Bruce Willis no haya estado involucrado en algún tipo de acción épica. Esto plantea una teoría interesante. ¿Bruce Willis es en realidad inmortal? Porque este hombre lleva décadas sin cambiar demasiado, y si miramos bien su filmografía, siempre tiene el papel del tipo que sobrevive a todo. Explosiones, balas, desastres. Bruce siempre sale ileso. ¿No será que lleva siglos entrenando para ser el héroe definitivo? Si esto sigue así, no nos sorprendería que en un futuro alguien encuentre una pintura renacentista con su rostro y descubra que en otra vida fue un caballero medieval. ¿Ya te habías percatado de alguno de estos parecidos? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, no puedes perderte estos dos que te dejamos aquí.